La prisión romana no era una celda con rejas, era una cadena de hierro soldada en tu muñeca, conectada a la muñeca de un guardia, 24 horas al día. Duermes, él duerme a tu lado. Comes, él come a tu lado. Vas al baño, él va contigo. Pablo de Tarso vivió así durante 2 años enteros en Roma. El capítulo 28 de Hechos registra que un soldado lo custodiaba constantemente, pero esto era un privilegio para ciudadanos romanos. Prisioneros comunes, arrojados al Tullianum, mazmorra subterránea de 3 metros sin ventanas donde esperabas la ejecución en total oscuridad, y la regla más brutal: si el prisionero escapaba, el guardia pagaba con su propia vida. Esta es la verdad sobre las prisiones romanas. El hierro corta la muñeca de Pablo. No es un corte profundo, todavía no. Es fricción constante, metal contra piel con cada respiración, con cada movimiento. 6 horas en este turno. La piel ya está en carne viva. Pequeñas gotas de sangre manchan la argolla. Dentro de 6 horas, guardia nuevo, cadena nueva, misma muñeca. La herida nunca cicatriza, porque nunca deja de ser frotada. Pero lo que realmente destruye a Pablo no es el dolor, es nunca estar solo, nunca. Despierta con el guardia a su lado, come con el guardia observando, ora con el guardia escuchando cada palabra, y cuando llegan visitantes queriendo hablar sobre pecados secretos, sobre dudas, sobre persecuciones, el guardia pagano está ahí oyendo todo. ¿Cómo confiesas algo íntimo sabiendo que un soldado romano está registrando mentalmente cada palabra? ¿Cómo mantienes la dignidad cuando necesitas usar el baño y la cadena los mantiene conectados? Hechos, capítulo 28, versículos 16 y 30. Pablo está en Roma esperando el juicio. Arresto domiciliario, casa que él mismo alquiló y paga, pero no es suya. Es una jaula compartida con un extraño que cambia cada 6 horas. La cadena que los conecta, basada en prácticas romanas documentadas por historiadores como Tácito y evidencias arqueológicas, tenía típicamente medio metro a 1 metro de longitud. Lo suficientemente corta para impedir la fuga, lo suficientemente larga para movimiento básico. Y los guardias rotan constantemente. 4 turnos por día, 7 días a la semana, durante 2 años. Haz las cuentas. En 2 años esto significa que aproximadamente 2.800 a 3.000 soldados diferentes pasan por esa cadena. Y aquí está el giro que nadie espera. Esto se convierte en el arma evangelística más poderosa del imperio. Durante esas 6 horas encadenado, el guardia no tiene más opción que escuchar a Pablo enseñar sobre Jesús. Llegan visitantes. Pablo predica, explica la resurrección. Y el soldado que vino solo a cumplir su turno se convierte en audiencia cautiva del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Se hizo evidente a toda la guardia del palacio que estoy en prisión por causa de Cristo. Toda la guardia. Y Filipenses capítulo 4, versículo 22 menciona los santos de la casa del César, convertidos entre los propios guardias y sirvientes imperiales. La maldición se volvió misión, la prisión se volvió púlpito, pero el costo físico es brutal. Las cadenas romanas de hierro pesaban típicamente 2 a 3 kilos, basado en ejemplares encontrados en excavaciones arqueológicas. Cargar ese peso constantemente en la muñeca durante 730 días. El hombro baja permanentemente. La columna se tuerce, el dolor crónico se instala, y la herida en la muñeca causada por la fricción constante del metal. Aunque la Biblia no lo describe específicamente, médicos que estudian efectos de contención prolongada confirman, heridas así raramente cicatrizan por completo. Las infecciones son prácticamente inevitables. Pablo probablemente las trataba con aceite de oliva y vino, los antisépticos disponibles en la época. Frecuentemente no era suficiente. Pablo sobrevive durante 2 años y en ese periodo escribe 4 cartas que cambiarán el cristianismo para siempre. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, escritas con la mano derecha mientras la izquierda está encadenada.
Pero mientras Pablo escribe teología, hay otro tipo de prisionero en Roma viviendo una realidad completamente diferente. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Ese prisionero probablemente cometió un crimen menor que Pablo. Tal vez robó pan, tal vez peleó en el mercado, pero no es ciudadano romano. Entonces no tiene casa alquilada, no tiene visitantes, no tiene luz, tiene el Tullianum, la prisión más antigua de Roma, que aún existe hoy y puede ser visitada. Es un hueco cavado en roca volcánica, sin ventanas, sin luz. Los prisioneros eran bajados con cuerdas por la abertura en el techo, primero a la cámara superior, después a través de una abertura menor en el piso hacia la cámara inferior donde esperaban la ejecución. Los arqueólogos midieron la cámara inferior, aproximadamente 5 metros de diámetro en la base, 2,5 metros de altura. Y basado en registros de ejecuciones masivas y capacidad física del espacio, los historiadores estiman que múltiples prisioneros, frecuentemente 8 a 15, eran mantenidos ahí simultáneamente. ¿Cómo cuentas el tiempo sin sol? ¿Cómo distingues el día de la noche cuando la oscuridad es total 24 horas sin parar? No puedes. Entonces el tiempo deja de existir. Solo existe el hambre, la sed, el miedo y el olor. Múltiples prisioneros sin instalaciones sanitarias. El historiador romano Salustio, que visitó el Tullianum en el siglo I a.C., describió: su aspecto es repulsivo y terrible por causa de la negligencia, oscuridad y hedor. Y esa es la descripción de alguien que pasó breves minutos ahí y salió al aire fresco. ¿Comida? Los registros históricos indican que los prisioneros esperando ejecución recibían raciones mínimas, típicamente una vez al día. Pan, agua, cantidad calculada para mantener la vida, no la dignidad. ¿Y cuándo hay más prisioneros que comida? Se establece una jerarquía brutal. Los más fuertes comen primero. Los más débiles, enfermos, heridos, viejos, reciben sobras o nada. Pero lo que destruye más rápido que el hambre es el miedo, porque todos ahí saben que están esperando la ejecución. No es si, es cuándo y cómo. Crucifixión, estrangulamiento, arena, decapitación si hay alguna misericordia. Entonces cada vez que oyes pasos arriba, botas de soldados resonando en la cámara superior, el corazón se dispara. ¿Es hoy? ¿Es ahora? ¿Cuánto tiempo sobrevivían los prisioneros en el Tullianum? Basado en registros de ejecuciones públicas en Roma, la mayoría era ejecutada dentro de 3 a 7 días después de ser arrojados ahí. Roma era eficiente. ¿Morir de enfermedad antes de eso? Problema resuelto. Roma economizaba el costo del verdugo público, pero hay un tercer tipo de prisionero, ni el privilegio de Pablo, ni el horror del Tullianum. Los soldados romanos que cometieron crímenes militares eran mantenidos en cárceles dentro de los cuarteles de las legiones. Escritores militares romanos como Polibio y Vegesio describen estas instalaciones: celdas con rejas de hierro, pequeñas ventanas con barras permitiendo entrada de luz y aire y cadenas fijadas a las paredes. Y aquí está la diferencia brutal. La luz lo cambia todo. El prisionero puede ver, puede contar el tiempo por el sol, puede ver su propio cuerpo deteriorándose, músculos atrofiándose, piel palideciendo. La cadena sujeta al tobillo permitía movimiento limitado, típicamente 1 a 2 metros de radio, basado en descripciones arqueológicas de argollas de hierro encontradas en cuarteles romanos. Suficiente para sentarse, acostarse, dar algunos pasos. Insuficiente para alcanzar la puerta o ventana. Entonces el soldado preso pasa los días mirando a través de las rejas, viendo otros soldados entrenando en el patio. Hombres con quienes marchó, luchó, casi murió. Hombres que ahora desvían la mirada porque la asociación con un prisionero mancha la reputación. Y por la noche, cuando el cuartel queda quieto, es probable, basado en la disposición arquitectónica de celdas adyacentes, que los prisioneros conversaran a través de las paredes. Voces apagadas, fragmentadas, compartiendo miedo, contando días hasta el juicio. Las acusaciones militares eran juzgadas rápidamente. El código militar romano
era brutal y eficiente. Traición, deserción, dormir en guardia. Sentencia de muerte en la mayoría de los casos. La ejecución normalmente ocurría el mismo día del veredicto. Y aquí está lo que nunca percibiste leyendo Hechos. Mientras Pablo escribe sobre alegría en la prisión, regocijaos siempre en el Señor. En Filipenses capítulo 4, hay hombres muriendo en la oscuridad en otros rincones de Roma. Mientras Pablo recibe visitantes y enseña teología, hay soldados en celdas militares esperando consejo de guerra. Mientras Pablo está encadenado a guardias que se convierten, hay prisioneros en el Tullianum que nunca verán la luz del día nuevamente. 3 mundos, 3 realidades, misma Roma, mismo sistema. ¿La diferencia? Ciudadanía, recursos, suerte. Pablo tiene las 3. Sobrevive y transforma la cadena en oportunidad evangelística que alcanza la casa del César. Otros no tienen ninguna y simplemente desaparecen. Pero la vida del prisionero en Roma no se resume a cadenas y oscuridad. Hay algo peor que el dolor físico, algo que quiebra a los hombres más rápido que el hambre o la tortura, la espera. Y aquí está lo que nunca percibiste. No saber es peor que saber lo peor. ¿Ejecución mañana? Terrible, pero puedes prepararte. Ejecución tal vez mañana, tal vez dentro de un mes, tal vez nunca. Eso destruye la mente. Cada día despiertas esperando. Cada noche duermes sin respuesta. Por semanas, por meses, a veces por años. ¿Cómo mantienes la cordura así? Los arqueólogos encontraron la respuesta grabada en piedra. Cientos de grafitis garabateados en paredes de celdas romanas, especialmente en Pompeya, donde la erupción volcánica preservó todo perfectamente en 79 después de Cristo. Y esos grafitis revelan algo devastador sobre la mente humana bajo presión extrema. Marcas de conteo, rayas hechas con piedra o carbón, 1 por día, organizadas en grupos de 5. Conteo obsesivo, porque es la única forma de mantener sentido del tiempo cuando los días se disuelven en borrón de oscuridad y miedo. Algunos grafitis muestran más de 100 marcas antes de parar abruptamente. ¿Por qué pararon? 3 posibilidades: ejecutado, transferido o muerto de enfermedad antes de que Roma pudiera matarlo oficialmente. Pero otros grafitis son aún más perturbadores. Nombres grabados con cuidado meticuloso, fechas, apelos desesperados a dioses, maldiciones contra magistrados, declaraciones de inocencia que nadie aparte de arqueólogos 2000 años después leería. Estos hombres sabían que a nadie le importaba, sabían que serían olvidados. Entonces grabaron su existencia en piedra como último acto de resistencia contra la obliteración total. Y aquí está el detalle que congela la sangre. Algunos grafitis incluyen 2 nombres juntos: amistad formada en sufrimiento extremo, vínculo creado entre extraños, porque al menos no estaban completamente solos. Hasta que uno de los nombres desaparece y el otro continúa contando días solo. Pero espera, ¿cómo exactamente pasas los días cuando no hay absolutamente nada que hacer? En las celdas militares con ventanas, los prisioneros al menos tienen luz. Ven el sol naciendo y poniéndose, observan la vida ocurriendo afuera, soldados entrenando, mujeres cargando agua, niños jugando, vida que continúa sin ellos mientras ellos se pudren adentro. Cada atardecer es un día más sobrevivido. Cada amanecer puede ser el último. Pero en el Tullianum, en las mazmorras sin luz donde múltiples prisioneros están amontonados, el historiador romano Salustio registró algo que cambiará cómo imaginas la prisión. Los prisioneros en el Tullianum frecuentemente perdían la cordura mental antes de ser ejecutados. Algunos comenzaban a hablar solos en la oscuridad, otros gritaban sin razón, otros simplemente se desconectaban, ojos abiertos, cuerpo respirando, pero mente ausente. ¿Y cuando hay 10 hombres en el mismo hueco oscuro? Cuando no puedes ver pero puedes oír la respiración, puedes sentir cuerpos cercanos, puedes oler la descomposición de quien murió ayer y aún no fue removido. 2 cosas suceden. Primera, camaradería desesperada. Hombres que nunca se conocieron susurrando historias de vida en la oscuridad,
compartiendo últimos pedazos de pan, ofreciendo consuelo frágil. No estás solo. Todavía estoy aquí. Todavía estamos vivos. Algunos grafitis preservan esto. 2 nombres grabados juntos. Evidencia de humanidad mantenida incluso cuando todo lo demás fue arrancado. Segunda, violencia brutal. Porque cuando los recursos son escasos, comida, agua, espacio para acostarse, y no hay autoridad más allá de la fuerza bruta, la ley de la selva domina. El más fuerte come primero. El más débil pasa hambre. El más violento controla. El más vulnerable sufre. Y aquí está algo que los registros históricos confirman pero nadie quiere admitir. El abuso era común. El satirista romano Juvenal, escribiendo en el siglo I, menciona casualmente este horror en sus sátiras, no como denuncia, sino como hecho aceptado que todos conocían. Prisioneros jóvenes, débiles o recién llegados eran blancos. Los guardias ocasionalmente participaban o simplemente ignoraban porque los prisioneros no tenían derechos. No había a quien quejarse. No había justicia dentro de la injusticia. Entonces, para el prisionero vulnerable, cada día no era solo espera por la ejecución. Era lucha diaria para sobrevivir a los propios compañeros de celda. Pero ¿y la comida? Aquí es donde el sistema romano revela su crueldad calculada. Los prisioneros bajo custodia preventiva, esperando juicio, no recibían raciones del Estado. Nada. Cero. Dependían completamente de familias, amigos o caridad, trayendo comida de afuera. Papiros administrativos del Egipto romano. La burocracia meticulosa preservó miles, registran pedidos formales de familias. Se solicita permiso para llevar pan al prisionero. Algunos aprobados, otros negados sin explicación. ¿Y cuando la familia no venía? Cuando no había nadie afuera a quien le importara, el prisionero pasaba hambre, lentamente, dolorosamente, hasta morir o hasta el juicio, lo que viniera primero. Pero los prisioneros ya condenados, esperando ejecución o trabajos forzados, recibían raciones estatales. Y aquí está la parte que revela cómo funcionaba Roma. Pan de cebada, 500 gramos por día basado en registros de proveedores. Esto proporciona aproximadamente 1.200 calorías. Un hombre adulto necesita de 2.000 a 2.500 para mantener el peso. ¿Ves lo que hizo Roma? Calcularon exactamente la cantidad mínima necesaria para mantener al prisionero vivo, pero constantemente debilitándose. En 2 meses, un hombre saludable se volvía esqueleto ambulante. Los músculos se atrofiaban. La fuerza desaparecía. ¿Por qué? Porque los administradores romanos descubrieron, a través de décadas de experiencia brutal, que un prisionero demasiado débil para luchar, pero lo suficientemente fuerte para caminar hasta su propia ejecución, era ideal. Eficiencia, economía, control, crueldad transformada en ciencia. ¿Y el agua? Venía de acueductos o ríos, no filtrada, no tratada. Los registros médicos romanos mencionan la disentería como condición tan común en prisioneros que ni era considerada enfermedad, solo estado esperado. La diarrea crónica deshidrataba incluso cuando el agua estaba disponible porque el cuerpo no lograba retener líquidos. Entonces, el prisionero moría lentamente desde adentro hacia afuera. Hambre, sed, enfermedad, miedo, todo al mismo tiempo, día tras día, semana tras semana. Mientras tanto, en el mundo afuera, la vida continuaba normalmente. Las personas reían, comían, amaban, vivían, completamente ajenas al sufrimiento ocurriendo a metros de distancia detrás de paredes de piedra. Pero espera, había algo más allá de la comida que determinaba completamente tu experiencia en la prisión. Algo que no elegías, pero que decidía si te pudrirías en el Tullianum o tendrías chance de sobrevivir. El estatus social antes de la prisión. El ciudadano romano acusado de crimen recibía privilegios legales automáticos, derecho de apelar a tribunales superiores, prohibición legal de tortura durante interrogatorio, excepto traición, posibilidad de arresto domiciliario, leyes específicas, Lex Valeria y Lex Porcia,
protegían a los ciudadanos de castigos degradantes. ¿No ciudadano? Sin protecciones, ninguna. Podía ser torturado libremente, arrojado al Tullianum sin juicio elaborado, ejecutado sumariamente si el magistrado lo encontraba conveniente. ¿Y los esclavos? Peor aún. La ley romana establecía que el testimonio de esclavo no era válido en tribunal, a menos que fuera obtenido bajo tortura. La lógica perversa. Los esclavos mienten naturalmente, entonces solo el dolor extremo los fuerza a decir la verdad. Entonces el esclavo acusado de crimen, o incluso solo testigo, era automáticamente torturado. Azotamiento, quemadura, dislocación de articulaciones, y después, si sobrevivía, frecuentemente ejecutado independientemente de lo que confesó. El filósofo romano Séneca observó cínicamente: torturamos esclavos no para descubrir la verdad, sino porque la ley lo exige. Sistema, no sadismo individual, sistema legal que codificaba la crueldad. ¿Y las mujeres prisioneras? Los registros son escasos, pero lo que existe es sombrío, mantenidas separadas de hombres no por compasión, sino para evitar embarazos complicados legalmente, custodiadas por guardias hombres con acceso irrestricto. El abuso era endémico y completamente no documentado, porque el testimonio de mujer presa no valía nada en tribunal. Las mujeres embarazadas tenían la ejecución pospuesta hasta después del parto, no por misericordia, sino porque el niño tenía valor legal. Después del parto, la ejecución ocurría, el bebé iba a parientes o era vendido. El historiador Tácito menciona en sus anales que la esposa de un conspirador fue ejecutada después de dar a luz. Lo registra en media frase porque era demasiado común para elaboración. Pero aquí está algo que lo cambia todo. Ocasionalmente, muy raramente, había escape de esta brutalidad sistemática. No escape físico, pero escape psicológico y espiritual. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 34. Se compadecieron de los que estaban en prisión. Capítulo 13, versículo 3. Acuérdense de los que están en prisión como si estuvieran presos con ellos. Los cristianos en el siglo I desarrollaron algo revolucionario, un sistema de apoyo mutuo que atravesaba paredes de prisión. Las iglesias organizaban visitas, traían comida, traían noticias, traían esperanza tangible. Y para el prisionero cristiano, incluso enfrentando ejecución, saber que la comunidad afuera oraba, recordaba, no había olvidado, hacía diferencia brutal entre desesperación total y mantenimiento de dignidad humana. Pero esa era la excepción extraordinaria. La regla para miles de prisioneros anónimos en todo el Imperio Romano era abandono, olvido, muerte sin testigos, cuerpos arrojados en fosas comunes, sin tumba, sin lápida. Los grafitis en Pompeya preservan sus últimos gritos. Nombres grabados, conteos que paran, apelos que nadie oyó. Excepto cuando había comunidad, cuando había fe, cuando había alguien del lado de afuera a quien le importaba. Y eso nos lleva a lo que ocurría cuando la prisión terminaba, no en liberación, sino en algo peor. Y eso nos lleva a lo que ocurría cuando la prisión terminaba, no en liberación, sino en algo peor. Porque aquí está la verdad brutal que nadie te cuenta. Para la mayoría de los prisioneros romanos, salir de la prisión significaba una de tres cosas: ejecución pública, trabajos forzados hasta la muerte, o en rarísimos casos, libertad que llegaba demasiado tarde para importar. Y la ejecución no era rápida, no era misericordiosa, era espectáculo. Roma transformó la muerte en entretenimiento público. Crucifixión a lo largo de caminos principales. La Vía Apia quedó alineada con miles de cruces después de la rebelión de esclavos liderada por Espartaco en 71 a.C. El historiador Apiano registra cuerpos colgados por kilómetros como advertencia para cualquiera que considerara desafiar a Roma. La crucifixión llevaba días, no horas, días. La muerte venía por asfixia lenta
cuando los músculos exhaustos ya no lograban jalar el cuerpo hacia arriba para respirar, o por deshidratación, o por choque séptico cuando las heridas de los clavos se infectaban, pero siempre lentamente, siempre públicamente, siempre con multitud observando. Y para los ciudadanos romanos, la decapitación era un privilegio, muerte rápida, relativamente digna. Pablo de Tarso, ciudadano romano, probablemente murió así en Roma. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 8, él escribe sus últimas palabras. En cuanto a mí, ya estoy siendo derramado como ofrenda de libación, y ha llegado el tiempo de mi partida. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Él sabía. Escribió esas palabras sabiendo que la ejecución estaba próxima, y la enfrentó con confianza porque tenía algo que la mayoría de los prisioneros no tenía, certeza de significado más allá de la muerte. Pero la mayoría no tenía a Pablo, no tenía fe inquebrantable, no tenía comunidad orando, solo tenía terror. Y entonces estaba la alternativa a la ejecución que muchos prisioneros consideraban peor: las minas. La condena a trabajos forzados en las minas era sentencia de muerte disfrazada de misericordia, porque técnicamente no estabas siendo ejecutado, técnicamente estabas vivo. Pero la expectativa de vida en las minas, 2 a 5 años en promedio basado en registros administrativos. Minas de cobre en Chipre, minas de plata en España, canteras de mármol en múltiples lugares del imperio. Todas necesitaban mano de obra, y los prisioneros condenados eran mano de obra gratuita y descartable. El proceso comenzaba con el marcado, hierro caliente presionado en la frente o mejilla, marca permanente identificándolo como condenado. Incluso si escapaba, prácticamente imposible, sería reconocido inmediatamente y recapturado. Esa marca significaba muerte social. Dejabas de ser persona. Te volvías propiedad del Estado, herramienta con fecha de vencimiento. Y el trabajo en las minas, 12 a 14 horas al día quebrando piedra en túneles oscuros y mal ventilados, polvo llenando los pulmones causando enfermedad que el historiador romano Plinio el Viejo describió. Los mineros respiran muerte con cada inhalación. La neumoconiosis, pulmón de minero, mataba lentamente. Tos constante, sangre en la saliva, respiración cada vez más difícil hasta que finalmente sofocaba. Los accidentes con derrumbes mataban rápidamente. Y cuando el túnel se derrumbaba, los guardias no arriesgaban vidas para rescatar a los condenados. Simplemente sellaban esa sección y abrían nueva en otro lugar. Hombres enterrados vivos permanecían ahí, sin rescate, sin tumba, olvidados. Y la comida en las minas, raciones calculadas como en las prisiones, mínimo absoluto para extraer trabajo máximo antes de la muerte inevitable. Algunos registros de administradores preservados en papiros muestran anotaciones frías. Prisionero número 42 fallecido después de 18 meses. Reemplazar. Números, no nombres, no personas, solo números en planilla de producción. Los cristianos durante persecuciones posteriores, especialmente bajo los emperadores Nerón, Domiciano y Diocleciano, experimentaron este destino frecuentemente. Documentos históricos registran cristianos siendo enviados a minas por rehusarse a sacrificar a los dioses romanos o reconocer al emperador como divino. Y mientras trabajaban hasta morir, cantaban himnos, oraban, mantenían la fe incluso cuando no había esperanza de liberación terrenal. Cartas escritas por obispos visitando cristianos en las minas, preservadas en colecciones de correspondencia antigua, describen escenas surrealistas. Hombres marcados, quebrados físicamente, cantando alabanzas en la oscuridad de túneles. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tenían algo más allá de la vida presente. Esperanza que trascendía circunstancias. Comunidad que no olvidaba. Fe en resurrección que hacía la muerte temporaria, no final. Pero volvamos a la realidad de la mayoría. Porque por cada cristiano que murió cantando en las minas, había cientos de prisioneros anónimos que murieron en desesperación,
sin fe, sin esperanza, sin nadie recordando sus nombres. Y aquí está algo que necesitas entender. El sistema carcelario romano no fue aberración de sociedad cruel. Fue producto lógico de imperio que valoraba orden, eficiencia y poder por encima de dignidad humana individual. Roma construyó caminos magníficos, acueductos ingeniosos, leyes complejas, ejército invencible. Pero construyó todo sobre fundamento de cuerpos descartables, esclavos, prisioneros, conquistados, que eran usados y descartados sin segunda consideración. Y cuando lees el Nuevo Testamento ahora, cuando lees sobre Pablo preso, sobre Pedro liberado milagrosamente, sobre cristianos siendo arrojados a los leones, entiendes diferente. Porque ahora sabes lo que la prisión romana realmente significaba. Ahora sabes el olor, el hambre, el miedo constante, la espera interminable, el sonido de otros prisioneros perdiendo la cordura en la oscuridad, la sensación de cadena cortando muñeca hasta el hueso, la soledad de ser olvidado por el mundo. Y cuando Pablo escribe, Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos siempre en el Señor. Nuevamente digo, regocijaos. Sabes que lo escribió encadenado, con muñeca sangrando, con guardia pagano a medio metro, con incertidumbre total sobre si vería mañana. Cuando Pedro escribe 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, amados, no se sorprendan del fuego que surge entre ustedes para probarlos, como si algo extraño les estuviera aconteciendo. Pero regocíjense en la medida que participan de los sufrimientos de Cristo. Sabes que Él sabía exactamente de qué estaba hablando. Él había estado ahí, encadenado entre dos guardias, esperando ejecución. Y cuando Hebreos capítulo 13, versículo 3 dice, acuérdense de los que están en prisión, como si estuvieran presos con ellos. ¿Entiendes ahora por qué esto era comando necesario? Porque era fácil olvidar. Era conveniente olvidar. Los prisioneros estaban fuera de vista, escondidos detrás de paredes de piedra. Fácil continuar la vida normal y nunca pensar en ellos. Pero la iglesia primitiva se rehusó a olvidar. Organizó visitas, trajo comida, oró constantemente. Y eso hizo diferencia literal entre vida y muerte para prisioneros cristianos. Y aquí está el legado final que cambió la historia. Los prisioneros cristianos transformaron mazmorras en púlpitos. Pablo escribió un tercio del Nuevo Testamento desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, 2 Timoteo. Todas escritas encadenado. La teología que moldearía el cristianismo por 2 milenios fue forjada en cadenas. Pedro escribió sus epístolas con memoria reciente de prisión todavía fresca. Las advertencias sobre persecución no eran teóricas, eran basadas en experiencia vivida. Juan escribió Apocalipsis exiliado en la isla de Patmos, forma de prisión romana para disidentes políticos, demasiado peligrosos para ejecutar, pero demasiado inconvenientes para dejar libres. La prisión no silenció el Evangelio, lo amplificó, porque cuando hombres encadenados, marcados para muerte, continuaban proclamando esperanza, las personas prestaban atención. ¿Y los guardias? Filipenses capítulo 1, versículo 13. Se hizo evidente a toda la guardia del palacio. Filipenses capítulo 4, versículo 22. Los santos de la casa del César. Las conversiones ocurrían entre los propios que mantenían las cadenas. El sistema carcelario romano, diseñado para quebrar, humillar y destruir, se convirtió en herramienta no intencional de evangelización, porque cuando encadenas a un apóstol, no silencias el mensaje, solo garantizas que los guardias escucharán cada palabra. Y esa es quizás la ironía más profunda de todas. Roma intentó usar la prisión para controlar el cristianismo naciente, pero la prisión se convirtió en una de las razones por las cuales el cristianismo se esparció tan rápidamente. Porque fe que sobrevive al Tullianum es fe que no puede ser destruida. Esperanza que persiste a través de cadenas es esperanza que transforma sociedades.
Amor que recuerda a prisioneros olvidados es amor que cambia el mundo. Entonces, cuando lees sobre prisiones romanas ahora, no leas solo como historia, lee como testimonio. Testimonio de que la dignidad humana persiste incluso cuando todo lo demás es arrancado, que la comunidad importa más que el confort, que la fe probada en el fuego más oscuro emerge más fuerte. Y si quieres entender más sobre cómo la fe primitiva transformó el imperio que intentó destruirla, suscríbete al canal. Cada semana exploramos historias bíblicas que pensabas conocer, pero revelamos capas que lo cambian todo. Deja en los comentarios qué detalles sobre las prisiones romanas más te sorprendió. Y si conoces a alguien que necesita oír que la esperanza persiste incluso en las circunstancias más sombrías, comparte este video. Porque a veces, conocer el peso real de las cadenas hace la libertad infinitamente más preciosa.